El juego comienza en 3, 2, 1. Hola, bienvenidos. En este nuevo video les vamos a presentar el tema los gobiernos neoliberales de México de 1982 a la actualidad. Iniciamos con Miguel de la Madrid Hurtado. ¿Y quién fue? Miguel de la Madrid Hurtado fue un político mexicano nacido el 12 de diciembre de 1934 en Colima y fallecido el 1 de abril del 2012. Fue expresidente de México en el sexenio de 1982 a 1988. Miguel de la Madrid estudió Derecho en la UNAM y obtuvo un posgrado en Administración Pública en la Universidad de Harvard. En 1979 iniciaría su vida política, ya que en aquel entonces el presidente José López Portillo lo invitó a integrarse en su gabinete como secretario de Programación y Presupuesto. Tiempo después fue postulado por el PRI como candidato a la presidencia de México, lo cual venció en las elecciones de 1982, convirtiéndolo en presidente de México. Durante su sexenio ocurrieron varios eventos, entre ellos el terremoto de 1985, uno de los terremotos más fuertes y catastróficos que ha sufrido México. Otro evento recordado por muchos es el Mundial de Fútbol de 1986, donde Argentina sería campeón del mundo en un partido tan polémico y recordado por muchos. Miguel de la Madrid recibió un país en profunda crisis, ya que el antiguo presidente de México, José López Portillo, había dejado el país en crisis, por lo que estableció un programa integrado por 10 puntos donde buscaba recuperar y reorganizar la economía, comenzando con la privatización de la empresa pública y optando por el gobierno neoliberal. En el gobierno de Miguel de la Madrid hubieron varias desventajas que ventajas. Entre ellas, se destacan que no hubo crecimiento económico, ya que el Producto Interno Bruto tenía un promedio anual del 0.13%, uno de los más bajos, al igual de que los sectores agropecuario, industrial y de servicios se estancaron por no recibir apoyos por parte del gobierno, y por ello no hubo crecimiento. Y una de las ventajas que se puede rescatar es de que México logró ser admitido al GATT, siendo el punto más fuerte de esta administración. Les vamos a presentar a Carlos Salinas de Gortari como exmandatario y uno de los presidentes más polémicos de México. Mi nombre es Carla y a continuación verán una imagen de nuestro presidente, en cómo luce actualmente, quien es un político economista nacido en 1948, donde tiempo después se postuló y ganó el puesto como presidente. Durante su sexenio, Salinas logró destacar un aspecto positivo y negativo. A continuación les estaré explicando cuáles son estos aspectos. Como primer aspecto tenemos la reducción de la deuda externa, la cual fue gracias a Salinas, quien logró negociar con otros países y el Fondo Monetario Internacional para reducir más de $7,000 millones. Como segundo punto tenemos la privatización de Telmex, que fue en 1990, donde la gestión de telefonía pública tenía fallos realmente graves. Salinas decide privatizarla, vendiendo así la compañía al Grupo Carson, ya que él pedía que la mayor parte de las acciones quedaran en manos de mexicanos. Como tercer y último punto tenemos la firma de libre comercio, la cual entró en vigor el 14 de diciembre de 1992 ante los miembros, los cuales son México, Estados Unidos y Canadá, siendo esto uno de los puntos más reconocidos de Salinas, ya que con esto se garantizó el acceso de productos y servicios al país y mercados extranjeros. Ahora hablaremos de las desventajas, las cuales surgieron 3 años después. Se suscitó una marcha violenta donde los principales responsables fueron el PRI, generando fugas en el capital de los inversionistas, provocando así el aumento del flujo de inmigrantes de los Estados Unidos. Posteriormente sobrevino una fuerte crisis económica llamada el efecto tequila. Personas también conocen este efecto como el error de diciembre. Otro de los errores fue que en su salida de Los Pinos se vio manchada por grandes escándalos de corrupción y nexos con el narcotráfico. Hola, yo les voy a hablar sobre Ernesto Cedillo de Ponce y lo que abarcó de su sexenio. De 1994 al 2000. Cedillo nació en la Ciudad de México en 1951, graduándose así del bachillerato, donde en 1951 se afilió al PRI. Como bien ya sabemos, Ernesto Cedillo tuvo ventajas y desventajas durante su sexenio.
Entre las principales desventajas del sexenio fue que el peso se devaluó de 3.4 a 7.20 pesos por dólar mexicano. Esto también era conocido como el error de diciembre aquí en México o en Estados Unidos como el efecto tequila. Otro punto fue la seguridad que se causó en México por la matanza de indígenas en Acteal, Chiapas, y por la masacre de campesinos en Aguas Blancas, Guerrero. Esto causaba que muchas personas mexicanas emigraran a Estados Unidos. Hola, pues yo soy Yasmini Delisa Katsi Mejía y voy a hablarles sobre el presidente Vicente Fox, que se le conoce bien como el presidente que tomó el poder casi en bancarrota y terminó amenazando una fortuna. ¿Quién es este histórico personaje? Nació el 2 de julio de 1942 en la capital mexicana. Es hijo de padres de diferentes orígenes. Pasó sus primeros años en el rancho San Cristóbal de propiedad familiar. Cursó la mayor parte de sus estudios básicos en las instituciones católicas Colegio de la Salle en León e Instituto Lux en León, y estudió la licenciatura en Administración de Empresas, Ingeniería Industrial. De niño siempre fue caracterizado como una personalidad de carácter fuerte y serio. En su trayectoria empresarial, en 1965 entró a trabajar en la campaña Coca-Cola, primero como distribuidor local y después como supervisor de ruta de camiones, repartidor, y en 1970 llegó a ser director nacional de operaciones. En su trayectoria política, a pesar de tener vínculos fuertes militando en las filas derechistas Partido Acción Nacional, no fue hasta su salida de Coca-Cola que Fox se dirigió completamente al mundo político. El 6 de julio de 1998, Vicente Fox fue elegido diputado federal por el estado de Guanajuato. Fue así como el 14 de noviembre de 1999 presentó formalmente su candidatura, y en el año 2000 Fox presentó a la Alianza por el Cambio, compuesta por el Partido Acción Nacional y el Partido Verde Ecologista de México. Y con el apoyo del extinto Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, logró un histórico triunfo sobre el Partido Revolucionario Institucional, con el 42.5% de votos, lo cual fue suficiente para declararlo candidato ganador. Ahora hablaremos de las características más revelantes que se destacaron durante el sexenio de Vicente Fox. Fox asumió la presidencia de México en diciembre de 2000. Muchos pobladores y agencias de prensa internacionales calificaron a Fox como un presidente de la nueva democracia en México, alcanzando en sus primeros meses altos índices de popularidad, aunque la misma fue decayendo poco a poco. Los periodistas relevan que durante el sexenio foxista abundaron las transferencias misteriosas de origen desconocido a 5 cuentas bancarias de Marta Zaguán. La señora recibía por distintas vías de doble el dinero del sueldo de su marido. Por cada peso que Fox ganó como presidente, Marta cobró lo menos otros 2 pesos por conceptos tan variados como donativos, herencias, rentas, préstamos, utilidades y transferencias. Ese dinero jamás fue declarado por autoridades. ¿Cuáles fueron sus ventajas y desventajas durante este sexenio? Averigüémoslo. Como ventajas tenemos: en noviembre del 2001 se crea la AFI, Agencia Federal de Investigación, por decreto presidencial. Esta tenía como función combatir delitos federales como el secuestro, el tráfico de drogas, delincuencia organizada y otros. También se inauguró la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. La idea principal de esta ley era que cualquier ciudadano podía conocer cómo y en qué se invierte el gobierno federal. Cabe mencionar que Vicente Fox ha existido en tratar de lograr acuerdos migratorios con el Estados Unidos y aprovechó sus varios encuentros con el entonces presidente George W. Bush para intentar alcanzar este acuerdo. Esto no se logró por el ataque terrorista del 11 de septiembre. Durante su gobierno se dio uno de los mayores crecimientos económicos de México y la inflación fue controlada a menos del 3.5%. Por último, Vicente Fox tuvo el suficiente valor para decirle a Estados Unidos que no estaba de acuerdo con la invasión a Irak, que a Fox se le acusó de debilidad en los casos de los macheteros de San Salvador Atento, pues él había prometido mejorar la infraestructura en transportes y para ello se necesitaba la creación de un aeropuerto nuevo. Felipe de Jesús Calderón Hinojosa, su sexenio duró del 2006 al 2012. Se desempeñó como presidente de México y fue miembro del Partido del PAN durante 30 años. En cuestión de sus ventajas podemos mencionar que se encargó de la eliminación de variaciones bruscas sobre el tipo de cambio frente al dólar y el control de la inflación. En cuestión de sus desventajas podemos mencionar que hubo un gran incremento de violencia y sobre la impunidad en la que se cometen crímenes en el país.
En sus acontecimientos más sobresalientes podemos mencionar los enfrentamientos con el sector privado de las múltiples frentes. Enrique Peña Nieto. Durante el sexenio de Peña Nieto hubieron varios eventos que pusieron en duda su presidencia. Uno de los más destacados fue el caso Ayotzinapa, donde fueron asesinados cruelmente 43 normalistas que solo buscaban justicia. Y el presidente no tomaba acciones, hasta que tiempo después quiso hablar con las familias para llegar a acuerdos. Otro caso fue el del famoso gasolinazo, en el que de la nada subieron los precios de la gasolina, algo que molestó a la población y desató la violencia y el caos. Otro suceso fue el terremoto del 2017, que fue igual de devastador que el del 85, en el que familias perdieron todo, y la poca acción del gobierno enfureció a la población, ya que después de un año no recibían apoyos. En el gobierno de Peña Nieto hubieron desventajas muy notorias y unas ventajas que pasan desapercibidas. Entre las desventajas se encuentra que se incrementó la deuda externa, pasando de un 33.8% a un 46.4%. Otra desventaja fue de que el peso mexicano sufrió una devaluación del 65%. Y por último, no hubo crecimiento económico del Producto Interno Bruto, aunque hay que destacar que el Producto Interno Bruto del sexenio de Peña Nieto fue mayor al de que la administración pasada. Y una de las ventajas que se puede decir de esta administración fue de que logró llegar a un acuerdo para renegociar el Tratado de Libre Comercio y así terminar un poco con las tensiones con Estados Unidos. ¡Los quiero! ¡Desaforadamente! Manuel López Obrador es nuestro actual presidente, el cual su fecha de sexenio le corresponde del 2018 al 2024. En cuestión de sus características podemos mencionar que garantiza las libertades. Y en cuestión de sus ventajas podemos mencionar que se centra en tres ejes: el primero en combate a la corrupción, en segundo en la economía del país y en tercero sobre la crisis económica de la pandemia. En cuestión de sus desventajas podemos mencionar sobre la afectación de zonas verdes y la pérdida de hábitats de especies tras la elaboración del ferrocarril. En sus acontecimientos más sobresalientes podemos mencionar que ayudó de gran forma económicamente a la población tras la forma de apoyo en becas y sobre la crisis económica del país.